El oscuro secreto de mi esposo perfecto. Siempre pensé que mi vida era perfecta. Llevaba años casada con el hombre ideal, atento, detallista y el padre perfecto para nuestros hijos. Desde afuera, todo el mundo lo adoraba. Mis padres me recordaban a menudo lo afortunada que era, y mis amigos se preguntaban cómo alguien tan encantador y dedicado podía ser real. Y no los culpo, yo también me sentía así. La gente solía bromear diciendo que había encontrado a uno en 1.000.000, y yo lo creía. Hasta que algo empezó a cambiar. Fue sutil al principio. Notaba que llegaba más tarde a casa, que se perdía compromisos importantes con nuestros hijos, o que se encerraba en otra habitación para hablar por teléfono, pero yo estaba convencida de que eran ideas mías, que no podía ser verdad. Tal vez estaba bajo mucho estrés en el trabajo, o simplemente necesitaba algo de espacio. Una noche, cuando estábamos cenando, él recibió un mensaje y reaccionó de una forma extraña, poniéndose nervioso y guardando el teléfono en el bolsillo rápidamente. Algo dentro de mí despertó. Decidí no decir nada, pero desde ese momento comencé a estar atenta. Las señales se acumularon, las salidas inesperadas, las horas en las que desaparecía y regresaba sin dar explicaciones claras, las excusas cada vez más rebuscadas. Pero mi gran descubrimiento llegó un sábado en la madrugada, cuando revisé su teléfono mientras dormía. Ahí estaba la confirmación, mensajes de amor y planes para verse con otra mujer. Me quedé en shock. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Al día siguiente, lo confronté, esperando alguna disculpa, alguna explicación. Pero él negó todo. Dijo que yo estaba loca, que estaba viendo cosas donde no las había y que me estaba comportando de forma irracional. Cada palabra suya me hacía dudar más de mí misma, y el dolor de su traición se multiplicaba con la frustración de no tener a nadie en quien confiar. Desesperada, acudí a mi familia. Necesitaba apoyo, necesitaba que alguien me creyera. Pero para mi sorpresa, ellos también dudaron de mí. Me dijeron que estaba exagerando, que estaba creando problemas en mi matrimonio y que debería enfocarme en mis hijos en vez de tener celos sin fundamento. Me dejaron claro que no querían involucrarse en mis dramas personales. Esa noche lloré hasta quedarme sin fuerzas. Me sentía sola, atrapada en una pesadilla sin salida. Con el tiempo, mi esposo se dio cuenta de que había ganado. Sabía que mi familia no me apoyaría y que yo no podía probar lo que había descubierto. Me hablaba de forma hiriente en privado y, en público, actuaba como el esposo perfecto. Su manipulación llegó al extremo de sugerirme que viera a un terapeuta para tratar mis celos, insinuando que estaba loca. Yo quería gritar, contarle a todos lo que realmente estaba pasando, pero no había manera de que alguien me escuchara. Incluso mis amigas comenzaron a distanciarse, probablemente porque mi esposo les había dicho que estaba actuando de forma extraña. Intenté enfocarme en mis hijos. Los momentos que pasaba con ellos eran los únicos en los que sentía paz. Pero dentro de mí, algo oscuro crecía. Cada vez que veía a mi esposo salir a escondidas o recibía mensajes en medio de la noche, mi odio se intensificaba. Ya no se trataba solo de su traición. Me había dejado sin nada, sin nadie a quien recurrir, y cómo mi familia, mis amigos y todos a mi alrededor habían creído en su mentira. Empecé a tener pensamientos que nunca antes me había permitido, pensamientos de venganza, pero sabía que no podía arriesgarme a actuar sin un plan. Así que me dediqué a observar cada uno de sus movimientos y empecé a documentar cualquier cosa que pudiera usar en su contra. Sabía que, en algún momento, él cometería un error y yo estaría lista para aprovecharlo, y así fue, el día finalmente llegó. Después de meses de silencio, observación y recopilación de pruebas, finalmente llegó el momento. Una tarde, mientras él estaba en la ducha, escuché su teléfono sonar. La pantalla mostraba una notificación que era más que evidente. Un mensaje de su amante, con detalles sobre su próxima escapada juntos y planes para cuando él finalmente se deshiciera de su esposa. Mi corazón latía con furia, pero me mantuve fría y controlada. Tomé capturas de pantalla de todo,
y me aseguré de guardar cada conversación, cada foto comprometedora. Tenía todo lo que necesitaba. Con estas pruebas, fui directo a un abogado. Mi esposo pensaba que yo estaba atrapada, que no tenía ninguna posibilidad de exponerlo. Pero el abogado me aseguró que, con las pruebas en mi poder, podía hacer que él quedara completamente fuera de la casa y obtener una custodia segura para mis hijos. El siguiente paso fue más difícil. Volví a hablar con mi familia. Esta vez, les mostré cada mensaje, cada prueba, cada conversación manipuladora y despectiva en la que mi esposo me trataba como si estuviera loca. La reacción fue inmediata. Mi familia, horrorizada, intentó disculparse, trataron de explicarme por qué no me habían creído antes, pero para mí era tarde. Su apoyo llegó cuando ya no lo necesitaba. El golpe final llegó en una reunión familiar, donde aproveché que él no sospechaba nada y saqué todas las pruebas frente a todos los que alguna vez me habían tachado de celosa y paranoica. Su rostro, cuando se dio cuenta de que estaba acorralado, fue indescriptible. No sabía qué decir. Intentó defenderse, pero todo el mundo había visto la evidencia. No solo quedó humillado frente a nuestra familia y amigos, sino que perdió el derecho a quedarse en la casa y a tener la custodia de nuestros hijos. Todo lo que había planeado para su vida perfecta con su amante se vino abajo. Mientras él se quedaba sin nada, yo comencé a reconstruir mi vida, esta vez rodeada solo de las personas que realmente me apoyaban. ¿Fue fácil? No ver el dolor que me dejó nunca desaparecerá del todo, pero ver cómo él perdió todo lo que tanto había manipulado para conseguir fue la mejor venganza que pude obtener. Él pensaba que me había destruido, pero al final fui yo quien tuvo la última palabra.